Bueno, y justo se los decía iniciando este programa, Angélica Sánchez, jueza de Cosamaloapan, Veracruz, fue detenida la mañana del viernes al salir de un hotel del centro de la Ciudad de México. Vean el momento. ¿Usted quiere grabar? A ver, puede grabar. A ver, señora, nada más, por favor, por favor, a ver, vamos a ver en contra de la suspensión. por favor, eso, dicen que no, ya la chicas, suelta. No, suelta. Suéltame. Me Te está llevando a no es ningún abuso. Ustedes piensan nada más, están llevando a mi mamá. ¿A dónde la están llevando? ¿A dónde la están llevando? Estamos grabando. Por favor. ¿A dónde la están llevando? Tenemos que llevar. Sí, ¿cómo? El pasado 9 de junio, aquí mismo, entrevisté a la jueza Angélica Sánchez y en la conversación me dijo que efectivamente tenía miedo y que seguía en peligro por lo que ha venido diciendo el gobernador Cuitláhuac García. ¿Está usted en casa? ¿Regresó a su casa? No, definitivamente a mi casa no podía yo regresar. Uh-huh. Estoy con amistades porque la verdad esto es pues de mucho temor para mí. También no me gusta exponer a la familia, pero es muy difícil que diversas personas entiendan que estoy todavía en peligro por las declaraciones que ha hecho el ciudadano gobernador. Yo sé que la investigación sigue, pues el delito que me liberaron era el delito contra las instituciones de seguridad pública. Pues habían dicho que yo había disparado en contra de policías, lo cual es totalmente mentira. El sábado, la Fiscalía de Veracruz informó que un juez de control impuso 1 año de prisión preventiva justificada en contra de la jueza Angélica Sánchez. La Fiscalía la acusa de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. El miércoles se va a resolver si es o no vinculada a proceso. Vamos a hacer contacto en este momento con quien encabeza al equipo de la defensa de la jueza. Ella es Jacqueline Sáenz Sandujo, titular de la Unidad de Litigio Estratégico del Instituto Federal de Defensoría Pública. Jacqueline, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Adela. Muchas gracias por el espacio. Oye, a ver, cuéntanos este caso. Yo pues lo he venido siguiendo, ¿no? Desde pues lo primero que ocurrió. ¿Qué es lo que pasó recientemente y cómo se enteran ustedes de este caso? Digo, fue muy mediático, sin duda, ¿no? Claro, sí, el caso fue muy mediático, el caso además, digamos, debido a la gravedad de los hechos, también despertó pues mucha solidaridad entre la sociedad, entre organizaciones, entre asociaciones de juzgadoras también, digamos, porque se lee evidentemente como un ataque a la independencia judicial, un ataque a las instituciones también y a la seguridad que podemos, digamos, tener sobre esta independencia judicial. Y bueno, en este contexto de la primera detención que ocurrió el 5 de junio, digamos, hace 2 semanas justo, toda esa semana, ¿no?, que estuvo la cobertura, la detienen el lunes 5, permanece incomunicada, finalmente el miércoles 7 la liberan sin llevarla ante un juez para el control de su detención antes de que se les venciera el plazo y la dejan libre. Nosotras entramos en contacto con ella a través de su hija y le dijimos que era de mucha preocupación los hechos y lo que ofrecimos como instituto junto con las asociaciones de juzgadoras fue presentar una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque sí tememos por su integridad personal y por su vida, ¿no? Eso quedó presentado el viernes 8, el viernes 9, perdón, y de ahí seguimos la colaboración y el seguimiento de este caso. Ella tiene su defensa particular, quien la asistió desde la primera detención, y hemos estado también acompañando el caso siguiendo de cerca la situación. Es en ese contexto, nos acabamos nosotras de reunir también el jueves pasado, ¿no?, en el marco de este seguimiento. Igualmente nos comentó, ¿no?, la situación, cómo estaba.
había venido aquí a la Ciudad de México al Senado para un evento y además pretendía reunirse, pedir una audiencia con la ministra Norma Lucía Piña. También ella siendo muy enfática en esta parte en donde el ataque por parte del Ejecutivo estaba muy presente, ¿no? Y que también le preocupaba como esa situación y, digamos, se veía reflejada, ¿no? En la situación que ella estaba viviendo. Y bueno, eso fue, digamos, nuestra última conversación el jueves por la tarde, y el viernes a las 7:20 de la mañana nos habla su hija y nos dice se están llevando a mi mamá, ¿no? Eso ocurrió saliendo del hotel, ellas iban a ir a desayunar, y digamos de ahí, bueno, se desató nuevamente esta segunda detención en donde la acusan por el delito contra la fe pública y tráfico de influencias. Esta detención queda registrada en el informe, bueno, en el Registro Nacional de Detenidos, es al que tenemos acceso. Se dice que es por parte de la Guardia Nacional. Ustedes pueden ver en las imágenes que las personas que están ahí, quienes, digamos, están ejecutando la orden de aprehensión, le dicen que están ejecutando una orden de aprehensión, no dejan ver esa orden. Si pueden ustedes observar, tampoco tienen uniformes, no se identifican de qué corporación policial van de civiles, ¿no? De civiles, los vehículos son también de civiles y no les dicen a dónde se la llevan. Finalmente, después de más de una hora, logra hacer uso de esta llamada y le dice a su hija que se le están llevando a la Fiscalía Antisecuestro de la Ciudad de México. Como instituto nos apersonamos ahí, fueron abogados y abogadas, también una de sus familiares que la acompañaba, y es muy importante enfatizar el cerco que hay alrededor de esto. No la dejaron entrevistar con sus abogadas, no dejaron tener contacto ni comunicación, y bueno, lo único que nos decían es que nada más la tenían ahí para efectuar el traslado a Veracruz. No hubo mayor información, no hubo posibilidad de hablar con ella. De hecho, en algún momento parecía que se le iban a llevar, la vuelven a regresar al estacionamiento, la abogada está insistentemente pidiendo que dejen verla y le dicen que ahorita, que espere un poquito, y después sabemos por los medios de comunicación que están afuera que la sacaron en otro vehículo, ¿no? Es decir, todo, pues todo, digamos, con engaños, todo... Pues toda una artimaña, ¿no? Los derechos humanos. Toda ¿Perdón? una artimaña, digo, Sí, totalmente. Digamos, es una arbitrariedad total. Es muy importante también puntualizar que además de lo arbitrario que es que personas civiles te están llevando, ¿no? Porque es básicamente tú no sabes quién y cómo están ejecutando. También es muy importante, y se ha estado puntualizando, que la jueza tenía una suspensión otorgada en un amparo. ¿Qué significa? Que ella, temiendo, digamos, por su libertad, sí presentó en contra de una probable orden de aprehensión un amparo, y está protegida y que no podía ser ejecutada. Ella muestra esta orden, les explica a los agentes y los agentes dicen que simplemente esa orden no les sirve, ¿no? Y se la llevan. Entonces sí vemos cómo hay un uso desproporcionado de todo, un uso pues faccioso del sistema por parte de quienes tienen el poder. Es una situación muy compleja en donde la jueza tiene que estarse defendiendo en tribunales, tiene muchísimos amparos que se han ido presentando, pero además tiene que estarse defendiendo en los medios, porque el asedio mediático también por parte del Ejecutivo es muy fuerte. Sin duda, esto es clarísimo, ¿no? Fue otra vez una detención arbitraria. Luego, finalmente, ¿pudieron ustedes, como su equipo de abogados, hablar con ella o no? No pudimos hablar con ella. En un momento solamente la jueza alcanza a pasarle, como finalmente le dan ya un oficio en donde le está notificando que es la orden de aprehensión, alcanza a pasárselo a la abogada del instituto y se la llevan. Es el único contacto mínimo que pudimos tener, que no cumple ni mínimamente con la garantía de poder entrevistar con abogado, no incomunicada. Y ya ella arriba por la tarde a Veracruz y tiene ya fijada la audiencia. Ahora, hay varias cosas que nos gusta destacar porque nos habla de la arbitrariedad y, digamos, con el paso de los días y entre más vamos revisando la documentación, los expedientes a los que vamos teniendo acceso, vamos juntando las piezas de este rompecabezas. Alrededor de las 11 de la noche del miércoles 14, es decir, antes de ejecutar, del jueves
antes de ejecutar la orden de aprehensión, va el Ministerio Público y lo solicita al juez una orden de aprehensión, señalando que no han localizado en su domicilio a la jueza, señalando que no acudió a comparecer a una citación que tuvo el 12 de junio y refiriendo que además sabían que estaba en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, básicamente lo que aduce el Ministerio Público es que hay un riesgo de fuga, que no ha comparecido y que entonces es necesaria una orden de aprehensión. Esta audiencia dura aproximadamente 2 a 3 horas, contando el receso que se tiene, y el juez decide librar la orden de aprehensión en la madrugada del mismo día que se ejecuta, ¿no? Es decir, la orden se libera alrededor de las 2:30 de la mañana y a las 7:30 de la mañana ya se está ejecutando. Esto nos habla también de una carpeta de investigación que se armó en muy pocos días y además con muy poco sustento por lo que hemos podido obtener de información y que además preocupa, como tú bien lo señalabas al inicio, ¿no? Hay toda una serie de eventos no investigados gravísimos, de feminicidios, de desapariciones, de muchos delitos más y digamos todas las fuerzas institucionales están dedicadas a perseguir a la jueza de la manera más expedita posible. Pues sí, ahora, pues evidentemente la Fiscalía de Veracruz, la fiscal de Veracruz, pues está actuando pues otra vez de manera arbitraria y con fines políticos, ¿no, Jacqueline? Pues podríamos suponer eso, ¿no? La jueza sí la presidenta del Tribunal de Justicia le reclamó a la jueza que no le avisó de la liberación en su momento de esta persona, ¿no? Entonces tienes por un lado a la presidenta del Tribunal de Justicia reclamándole, tienes a la fiscal con toda la fuerza de la arbitrariedad, no me gusta decir el peso de la ley porque están actuando totalmente fuera de la ley, también persiguiéndola, y tienes también al titular del Ejecutivo constantemente señalando y tuiteando y dando información que no es precisa, cuestionando sobre si tenía redes o no, sobre por qué la liberación. Y a mí lo que me parece es que, digo, para quienes estamos en ámbitos jurídicos, parece suficientemente claro cómo se dio esta liberación que le tiene tan enojado, ¿no? Se dio en cumplimiento de un amparo que le ordenaba volver a dictar un nuevo auto de vinculación a proceso. Es importante puntualizar que si bien este amparo le dice que tiene libertad de jurisdicción y le señala que puede ser en el mismo sentido de vincular o en uno distinto de no vincular, lo cierto es que una serie de lineamientos que son muy precisos y que tiene que ver con cómo valorar las pruebas que tiene para poder sostener que la persona tiene que estar sujeta a proceso, ¿no? Entonces, en cumplimiento de este amparo, la jueza vuelve a revisar el caso siguiendo estos lineamientos y simplemente, digamos, se queda sin pruebas que sostengan la posibilidad de una vinculación a proceso. Claro, porque de pronto en la gente, ¿no? Hay siempre esta duda de por qué la jueza liberó a, pues, alguien que se dedica al crimen organizado, ¿no? Y siempre queda eso en la gente. ¿Por qué lo liberó? Y lo liberó, pues porque aquí nos lo explicó, pues no estaba bien integrada la carpeta de investigación, Jacqueline. Exacto, en esta división que hemos de tener tenemos que recordar que la fiscalía es quien acusa y eso significa que si la fiscalía acusa tiene que tener elementos suficientes para sostener que probablemente la persona pudo haber cometido ese delito, ¿no? Y en esa integración pues tiene que haber un fuerte respaldo documental que hagan suponer que la persona tiene que seguir un proceso. A partir de este amparo, justamente lo que hace un juez de amparo federal es señalar qué cosas, digamos, no estaban sustentadas de manera correcta, no estaba, así lo dice, no está debidamente fundado y motivado, lo cual causa una violación a los derechos humanos del imputado, entonces por eso tienes que volver a revisar esto. Ahora, ¿qué pasa? Si la jueza no revisa exactamente conforme a los lineamientos que le dieron o si no cumple como debe de cumplir, cualquier funcionario judicial que no acate una resolución de un juez federal incurre en desacato, ¿no? Y esto lo vinculo porque, por supuesto, digamos, la mirada parece del gobierno de Veracruz es que no tendrían que cumplirse estos amparos. Tan es así que
digamos, en violación a una suspensión de una orden federal de amparo, también es que la privan de la libertad y que no respetan la suspensión que protegía su libertad. Lo que vemos es un asedio judicial muy fuerte y una preocupación de verdad respecto a la independencia judicial, pero también respecto a lo que valen las decisiones institucionales de los jueces federales. Ahora, que yo creo que eso le tiene que dejar bien claro, se tiene que dejar bien claro, ¿no? Porque este hecho ha sido muy mediático, comentábamos, y pues hay un debate entre la gente de por qué lo dejó en libertad, pues porque era lo que tenía que hacer, si no ella estaría incurriendo en falta, ¿no? Exacto, o sea, por un lado pretenden que lo hagan a la forma que otras autoridades quieren que lo hagan, pero ella tenía lineamientos claros. Es cierto que muchas veces las autoridades dicen con libertad de jurisdicción, eso significa no soy quien, digamos, no puedo arrastrar el lápiz y decirte exactamente cómo lo vas a hacer, pero tienes que cumplir con estos lineamientos. Y en este caso, esos lineamientos eran suficientemente precisos que no daban tanto margen de acción para hacerlo. Ahora, ¿qué es importante también? Y esto me gustaría destacarlo. Finalmente se llevó la audiencia inicial el viernes. Esta audiencia inicial se siguió por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. ¿Qué pasó ahí? ¿Tienes algunos detalles? Porque sí, tenemos algunos detalles pública, ¿no? importantes, ¿no? Cuando ocurre la primera detención y la liberan, el Tribunal Superior de Justicia le inicia un procedimiento administrativo diciendo que hay una falta aparentemente grave que tiene que ver con lo siguiente. Cuando ella dicta la no vinculación a proceso, la consecuencia natural es la libertad. Sí, sí. Y cuando se dicta una libertad, la libertad tiene que ser inmediata. Y eso lo vemos constantemente en cualquier situación, inclusive, digamos, cuando la Suprema Corte en la última instancia ha dictado alguna libertad lisa y llana, tiene que ser inmediata. Digamos, en cualquier nivel institucional, eso lo sabemos. La persona imputada, que acaba de dictarse, digamos, la no vinculación, estaba en un ceferezo en Coahuila, y esta persona también lo que podemos tener de los datos es que presenta un amparo también porque le están, digamos, reteniendo lo están reteniendo, no lo están todavía liberando, ¿no? Cuando eso sucede, cuando una autoridad no está respetando tu libertad, tú puedes presentar un amparo. Y presentas un amparo que es urgente, que así se le califica de urgente, contra actos del 22 constitucional, digamos, así se conoce. ¿Qué significa? Que cuando tú presentas eso, digamos, con una serie de elementos, te dictan una suspensión, que significa que hagan cumplir esa orden y que te den tu libertad. Entonces tenías estas dos vías, ¿no? Por un lado, la no vinculación, y por el otro, ya un amparo del propio imputado. La jueza hace constar esa situación. Hay un papá y dice que se hace constar que es el 623 de 2023 y en realidad es el 627 de 2023, es decir, es un error, como solemos tenerlo a veces en la citación en algunos documentos, y lo que la fiscalía dice es que en realidad ella hizo, ¿no?, como esta actuación en donde dio fe de algo que no era, porque el amparo 623 que habla de este amparo por la libertad de la persona, en realidad si tú checas el 623 se refiere a un juicio en el marco civil que no tiene nada que ver. Pero lo que yo quiero enfatizar es que el amparo existe y es el 627 de 2023 del mismo juzgado, ¿no? Es decir, es claramente, si queremos verlo así, pues un error, ¿no?, en cómo se hizo constar por escrito. Y de ahí la autoridad ha señalado que pues obviamente dio fe de hechos que no eran y que eso le conlleva también a pensar que presionar tanto por la libertad, pues hay un tráfico de influencias. Esencialmente así son. Estos hechos están referidos en un procedimiento administrativo en donde la suspenden de su cargo y, digamos, con este procedimiento administrativo también siguen una vía penal bajo los mismos argumentos, ¿no? Y ahora, digamos, conceptualizándolo no como una falta administrativa, sino ya como un proceder ilícito y ya en la vía penal. Pero esencialmente son esos los hechos, ¿no? O sea, la libertad que dictó y el hecho que hizo constar un amparo que no tenía relación. Ahora, le dictan prisión preventiva, ¿no? ¿Qué sigue legalmente para la jueza? El
El viernes plazo, en la ¿no? audiencia se debatió la medida, se debatió el tema de la vinculación y finalmente el abogado particular que la asistió, junto con ella, decidieron solicitar la duplicidad del término constitucional. Eso significa que la audiencia no ha terminado, significa que la audiencia continúa el próximo miércoles a las 10 de la mañana y ahí es donde tendrán que decidir en definitiva si la vinculan o no al proceso. Ahora, el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 154, señala que procede imponer medidas cautelares, cualquiera del catálogo, que es un catálogo muy extenso, no solamente privación de la libertad, sino que puede ser no acercarse a algún lugar, no salir de un determinado sitio, en fin, son digo, como 20. Y lo que dice este artículo es que formulada la imputación, el imputado, si se acoge al término constitucional, ya sea de la 144, que es a lo que se acogió, a la duplicidad del término, se le puede imponer una medida cautelar. Lo que decide el juez es imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada entre este viernes y el próximo miércoles que se lleve a cabo. ¿Qué sucede con esto? Pudo haberle dictado cualquier otra medida. Supuestamente la Fiscalía justifica que tiene que ser la medida de privación de prisión preventiva, pero lo hace bajo argumentos que son falaces. ¿Qué es lo que dice? El Ministerio Público lo que señala es: yo le estuve citando, cuando le estuve citando ante el Ministerio Público ante la Fiscalía para que acudiera a presentarse porque se estaban investigando estos hechos, no le encontré. Le vuelvo a decir nuevamente que acuda y otra vez el citatorio lo dejo en la puerta, nadie responde, entonces no tengo cómo localizarla y era para una diligencia el lunes 12 de junio. Como no asiste, incurre en desacato y entonces como no asiste y como veo que no hay arraigo familiar porque no la encuentro ahí y como no hay arraigo laboral porque ya también está suspendida y como además dijo que estaba en la Ciudad de México, hay un riesgo tremendo de fuga y entonces por eso tienes que dejarla en esta medida de prisión preventiva. Yeah. Esas son las justificaciones, todas esas debatibles en absoluto, no tienen ningún sustento lo que está diciendo. Obviamente ella nunca se le dijo que se le hubiera iniciado ese procedimiento. Recordemos que por el que la dejan libre en la primera detención es un delito contra las instituciones públicas, también muy armado y en donde no tenemos tampoco mayores detalles, no se había entregado hasta hace poco la carpeta de investigación. Y bueno, pues preocupa todos estos procesos judiciales que se van abriendo, porque son muchas las vías, ¿no? Tienes muchos procesos judiciales, tienes una vía administrativa, tienes muchos amparos que tienes que promover para irte defendiendo y todo eso obviamente es pues una lucha desproporcionada que está frente a las instituciones. Pues sí, sin duda. Además, entiendo que ninguno de estos delitos ameritaba, ¿no? Pues el uso de la Guardia Nacional, ni tampoco pues la forma en la que es detenida, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Por supuesto, yo te diría que inclusive no ameritaba el haber librado una orden de aprehensión. Ya. Y tampoco ameritaba, digamos, mucho menos ejecutarla como se hizo, ¿no? Es totalmente arbitraria, no pasa ningún escrutinio constitucional como se hizo, no hay forma de defenderlo, esto también lo vamos a estar peleando y esto por supuesto irá a una actualización también al procedimiento de medidas cautelares que tenemos porque sigue existiendo un riesgo de su vida y su integridad. Me gustaría puntualizar también el tema que la audiencia decidió hacerse privada bajo argumentos que tampoco se sostienen. La propia jueza la jueza Angélica Sánchez pidió que por favor fuera pública y la fiscalía peleó mucho este punto y finalmente el juez dijo que para proteger ciertos datos personales se haría de manera privada. Nosotros consideramos que no cabe ninguno de los supuestos, usualmente se hace para proteger la privacidad frente a ciertos tipos de delitos, por ejemplo, de carácter sexual, cuando hay menores, cuando hay un riesgo también para la víctima, e inclusive lo que dice el código es que, digamos, será privada esa parte para proteger, ¿no? A quien se tenga que proteger y que eventualmente se tiene que reanudar de forma pública. Es otra cuestión que estamos viendo, que el miércoles está pública, que es muy importante la captura de los medios. Y bueno, tenemos un gobernador y estamos frente a un gobernador, un ejecutivo que insiste en tener indicios
de que la jueza recibió un soborno por 3 millones de pesos y que hay algún tipo de colusión con pues los defensores de este delincuente, ¿no? Sí, el gobernador ha insistido en esta parte, lo ha hecho con comentarios al aire, eso tampoco está, digamos, en las imputaciones que le hacen, y me parece de la mayor gravedad que se deba a dar, digamos, estas aseveraciones que son muy graves para la honorabilidad de la jueza, para su carrera de 25 años, ¿no? Para una cuestión que no está presente ni mínimamente de manera indiciaria, ¿no? Este supuesto acto de corrupción, este supuesto soborno que puede haber pasado también. En realidad la jueza actuó en cumplimiento de esos mandamientos y todo está documentado. Y en todo caso, pues que lo presente, ¿no? Exactamente, si pues, tuviera algo que lo presente. Ya. Bueno, se ve una intervención ahí y un desaseo brutal, ¿no? De lo que ha estado pasando con la jueza. Finalmente, Jacqueline, ¿tienes información si la familia de la jueza tiene algún tipo de protección, algo? La familia todavía no tiene protección, por eso también nos preocupa mucho el tema, digamos, del traslado, ¿no? Es importante señalar que también como funcionaria judicial, pues también ella ha intervenido en muchos casos, ¿no? Entonces, digamos, está muy dicho en el ámbito internacional también a veces el riesgo que puede sufrir un funcionario judicial si se encuentra detenido, ¿no? Frente a quienes pudo haber además en su momento vincularlos a proceso, haber tenido algún tipo de intervención. Ahora, la hija intentó verla el fin de semana y sin argumentos le dijeron que iban a tardar como unos 15 o 20 días en poder verla porque era de nuevo ingreso. El abogado sí ha podido entrevistarse, pero la familia no ha tenido la posibilidad de visitarla. Es también otra de las exigencias que estamos colocando porque debería de tener esta posibilidad de ver a su familia. Pues sí, es un derecho, ¿no? Sí, por supuesto, y además y a es su importante defensa también señalar. también. Y a su defensa. Sí, y en la medida también en que las personas privadas de la libertad, cualquiera, tienen este derecho de visitas, y además en la medida en que son visitadas, también se evitan actos de otro tipo de arbitrariedades, ¿no? Es importante la visita también por eso. Sin duda. Pues estaremos muy atentos entonces. El próximo miércoles se reanuda la audiencia entonces. Así es. Muchas gracias, Jacqueline. Y mañana. vamos a estar dándole seguimiento a este caso. Gracias, Jacqueline Sáenz Angulo, titular de litigio del Instituto Nacional de la Defensoría Pública. Muchas gracias. Un abrazo desde aquí. Gracias, Adela. Gracias. Lo que pasa con el gobierno de Veracruz de verdad es increíble. Que se oye. Yo les recuerdo hoy 5 de la tarde, lunes 5 de la tarde, solo por la saga Tiro Directo. ¿Qué está pasando con la América? Pues nada, nadie lo quiere. ¿Nadie lo quiere dirigir? No, a ver, tampoco caigamos, no hay una buena gestión. Porque si realmente la América quiere a Javier Aguirre, es una llamada de Emilio Azcárraga, tiene el teléfono del Vasco. ¿Y para qué quieren a Javier Aguirre? Sí, a ver, ¿cómo que para qué? A ver, Javier Aguirre viene de un fracaso rotundo en el Monterrey. Perdón, es el Hugo Sánchez de nuestros entrenadores. No, perdóname. Claro que sí. No. Hugo Sánchez En arregla México, partidos. ¿qué ha hecho él? Broncas, con actos de bronca, agresiones, violencia, muchas provocaciones. Las Chivas se sentían campeonas. Esto es vergonzoso. Todo el mundo habla, es que fue un marco festivo, es que fue una maravilla de final. Pero el gran mensaje de Coca es finalmente que el Tata Martino se equivocó con Raúl Jiménez. Esa es la lectura que le tenemos que dar. Bueno, Raúl Jiménez personalmente se equivocó. Él dijo, no, yo me voy a México, yo me voy a jugar un mundial. Y entonces dijeron, ok, pues tú no estás con el equipo no está contigo. Buenos días. Buenos días.
estás? ¿Cómo estamos hoy? ¿Todo chido? Lunes de nuevo, ¿lo pueden creer? ¡Lunes! Para ser lunes, pues ahí la llevamos. Ahí vamos, ¿no? ahí vamos. Está horrible. Hay buen balance. No, no está Está horrible lo que pasa en Veracruz. Sí, bueno. No. Ese no, si le señor, gustamos. mi señor, ese. Está muy fuerte, ¿no? No manches, esto es una arbitrariedad, ¿no? Claro. Pero aparte, Si hay pruebas, pues que las presenten y que hagan bien las cosas. después de haber estado aquí en el Senado, siendo reconocida. No. Ahora, me parece que es Qué muy fácil decir desde charota ahorita, de ¿no? este, ¿no? Sí. Sí. Pero los jueces, en vez La de anónimo, tienen muy- tendrían que haber salido a decir, aquí estamos presentes Pues y nos claro, acaban de amenazar. porque Y- es, claro, Pues sí. es Ahora, un atentado contra los jueces. Pues sí. ¿no? envejeció horrible el chiste de Monreal. O sea, cuando la están reconociendo, dice, yo siempre he dicho que los jueces deberían de pasar al menos un tiempo en la cárcel Ay. para que sepan lo que se siente. No, como dando a entender que pues la decisión que toman tiene implicaciones muy graves Pues en la vida sí, de alguien, ¿no? pues sí, y pero- horas después la detienen. Sí, no. O sea, híjole. No. Y Feo. que digan Como algo, por ¿no? qué va a pasar unos días un juez en la Porque- cárcel, Ajá, ¿no? exacto. El Sí, como para que chiste sepan es lo que se sanear siente. el sistema de Exactamente. justicia. Sí. Ese es el chiste, no que pasen unos días en la cárcel. Por cierto, mañana, Sí, mañana mañana. martes, 7, ¿lo tienen? 7 de la noche, ¿tienen el promo? Mañana martes, 7 de la noche, solo